días. Secretario del Pleno, verifique el quórum correspondiente. Adelante, señor secretario. Buenos días con todos. Verificación del quórum de los señores miembros de la Junta Nacional de Justicia para la audiencia. Señor doctor Gino Augusto Tomás Ríos Pati. Presente. Señor doctor Francisco Artemio Tábara Córdoba. Presente. Señor doctor Jaime Pedro de la Puente Parodi. Presente. Señor doctor Víctor Hugo Chalundí Cornejo. Señor doctor Germán Alejandro Julio Cercovic González. Están todos presentes. Muchas gracias, señor secretario. A continuación voy a pedir a la Dirección de Procedimientos Disciplinarios de cuenta de la materia. Buenos días, señor presidente, señores miembros de la Junta Nacional de Justicia, buenos días con todos. El día de hoy, 17 de enero del 2025, a las 9 de la mañana, se ha programado el informe oral de la señora Zoraida Ábalos Rivera en el procedimiento disciplinario número 096-2023-JNJ, que se le sigue por su actuación como fiscal de la Nación. La doctora Zoraida Ábalos se encuentra presente, doctor, la cual va a informar sobre cuestiones de hecho. Así también se encuentra presente su abogada, la doctora Mariela Valcárcel Angulo, quien va a informar sobre cuestiones de derecho. ¿Hay algún escrito presentado al que no se haya dado cuenta? El escrito que han presentado es sobre la solicitud de que ambas requieren hacer el uso de la palabra doctor y un escrito adjuntando documentos. Muy bien, gracias. Se le da el uso de la palabra, en primer lugar, a la investigada, la doctora Zoraida Ábalos, y luego a su abogada. El tiempo concedido es de 30 minutos para ambas, así que les pido que tengan en cuenta este tiempo. Adelante, doctora Ábalos. Señor presidente, miembros de la Junta Nacional de Justicia, tengan ustedes muy buenos días. Se me ha convocado para informar oralmente sobre la investigación que ha concluido con un informe absolutorio. Me presento en esta fecha con mi abogada, la doctora Mariela Valcárcel, quien enfatizará los aspectos jurídicos. Por mi parte, atendiendo al estadio procesal en el que nos encontramos, no es etapa de hacer descargos. Simplemente resaltaré los aspectos más importantes del informe 98, por el que luego de haberme investigado por casi 2 años, entre el disciplinario y la preliminar, se ha llegado finalmente a la conclusión que no tengo ningún tipo de responsabilidad solicitando que se me absuelva de los cargos. ¿Cuáles son los cargos que se me imputan? Se me atribuye que yo, en mi condición de fiscal en la Nación, habría interferido en las funciones de la policía, la DIDANDRO. Segundo, habría también interferido en las funciones del segundo despacho de la FECOR del Callao, que despachaba a la denunciante. Ahora, ¿en qué consistiría la presunta interferencia? Que en mi calidad de fiscal de la Nación, con fecha 4 de septiembre del 2020, expedí el oficio 137-2020, mediante el cual ratifiqué a la doctora Sandra Castro como la recolectora para el caso de los cuellos blancos del puerto. Ahora, ello obedeció a que con fecha 2 de septiembre del 2020, la fiscal Sandra me envía un informe, el informe 02-2019, comunicándome que la policía, la DIDANDRO, hizo de su conocimiento el informe 164-2020, donde le manifestaban que otros fiscales estaban realizando la recolección de algunos registros de comunicación. Me refirió también que el coronel le había manifestado su malestar por el desorden que se venía suscitando en Constelación, por cuanto Rocío Sánchez estaba enviando a otros fiscales, pero vulnerando el protocolo de intervención de las comunicaciones que tenemos. Asimismo, ha quedado acreditado en la investigación que los fiscales de las diversas instancias del equipo Cuello Blancos del puerto se quejaban constantemente por la falta de entrega de información por parte del despacho de la denunciante. Véase, por favor, la parte final del punto 5.12 del informe. Y todos ellos coinciden que cuando yo ratifico a Sandra Castro como fiscal recolectora, nuevamente empezó a fluir la información del equipo especial. He sostenido durante la investigación que la imputación de interferencia implica una conducta de resultado.
Sin embargo, durante toda la investigación no se ha encontrado evidencia alguna de lesión o afectación a las investigaciones del segundo despacho ni a la policía. Por el contrario, como ya he manifestado, las investigaciones siguieron su normal desarrollo y obtuvieron resultados favorables ya con otra fiscal a cargo. Por tanto, cuando emití el oficio 137/2020 lo hice con el único propósito de mejora institucional. ¿Para qué? Para la atención de este caso Cuellos Blancos, que era un caso de naturaleza sui generis. Jamás para interferir en el trabajo de la policía, ni mucho menos en el despacho de la doctora Rocío Sánchez. Este oficio nunca desautorizó a Rocío Sánchez Saavedra como fiscal responsable de la ejecución de las medidas de levantamiento del secreto de las comunicaciones, nunca. Ha quedado plenamente acreditado en la investigación que la doctora Sandra Castro fue la única recolectora del caso Cuellos Blancos. ¿Desde cuándo? Desde el 1 de febrero del 2018 hasta diciembre de 2021, mediante designación hecha por la propia doctora Rocío Sánchez. Y no obstante que Sandra Castro en noviembre de 2017 fue designada como fiscal provincial del primer despacho, siguió siendo la fiscal recolectora del caso Cuellos Blancos. Esta condición de recolectora solamente terminó el 17 de diciembre de 2020, en la que la ex fiscal, la doctora Rocío Sánchez, deja sin efecto su designación. Vale decir, 3 meses después, despedido mi oficio. Por eso sostengo que nunca interferí. Ahora, ¿y todo esto por qué? Porque el protocolo de intervención de las comunicaciones permitía que el fiscal recolector puede ser una persona distinta al fiscal que investiga. Por tanto, queda acreditado que la expedición del tantas veces referido oficio 137 nunca tuvo como propósito interferir en las funciones de la DIDANDR o Constelación, ni mucho menos ocasionar lesión o menoscabo alguno en las funciones de dicha unidad. Tampoco vulneré el principio de reserva, pues el oficio en mención solamente tuvo por finalidad reiterar la condición única de recolectora del caso Cuellos Blancos que ostentaba Sandra Castro, repito, desde el 2018 hasta diciembre del 2021. Sostengo que esta denuncia fue una denuncia maliciosa. Esta denuncia forma parte de uno de los tantos ataques contra mi persona referido al caso Cuellos Blancos, con el único propósito, señores, de cuestionar y frenar los avances en las investigaciones y procesos contra los integrantes de esa organización criminal. Lamentablemente, la denunciante Rocío Sánchez ha sido una de las voceras de estos ataques con el único propósito de ocultar su mala actuación fiscal, tal como se ha acreditado en la presente investigación, conforme es de verse del informe en los puntos 536, en donde se consigna las declaraciones testimoniales de los fiscales del nivel supremo, superior del equipo especial, que coinciden en señalar que Sánchez Saavedra demoraba, incluso no respondía a los pedidos de requerimiento. Pedidos de requerimiento reiterativos, de actas de recolección y control de las comunicaciones vinculadas a sus carpetas fiscales. Indican ellos que esta situación se hizo más crítica en el año 2020, impidiendo el normal desarrollo de sus investigaciones, pues la información requerida era indispensable para continuar con el trámite de las carpetas fiscales sujetas a plazo. En el punto 537 del informe se señala textualmente que existe prueba documentada de la demora de Sánchez Saavedra, la denunciante, en la atención de los requerimientos de información a los despachos fiscales de los niveles superior y supremo del equipo especial. Así consta de los informes y oficios de información de fojas 1374 a 1384. Igualmente obra el informe número 001 del 2024, del 8 de abril del 24, remitido ¿por quién? Por la coordinadora del equipo especial, doctora Quiroz Caballero, dando cuenta que cuando reemplazó a Sánchez Saavedra encontró 26 requerimientos de información pendientes de atender. En el informe de la miembro instructor, en el fundamento 3.40, se da cuenta de la presunta comisión de actos de encubrimiento por parte de la exfiscal Rocío Sánchez a favor de un abogado. ¿Quién es ese abogado? Nada menos que el doctor José Luis Castillo Alba.
Rocío Sánchez afirmó durante mucho tiempo que un colaborador eficaz habría sindicado que yo debía mi nombramiento como fiscal suprema a un investigado, José Luis Cavazo. Sin embargo, la supuesta sindicación contra mi persona fue archivada en el año 2023, cuando yo estaba inhabilitada, por no tener actos de corroboración ni sustento alguno, luego de más de 2 años de haber utilizado este argumento en medios de prensa para desacreditarme maliciosamente. Este archivo, vale aclarar, este archivo lo realizó un fiscal provincial designado no por mí, designado por la ex fiscal de la Nación, la doctora Patricia Benavides. Como se aprecia en el punto 562, se hace ver que la señora Rocío Sánchez manifestó que el colaborador eficaz había sido nada menos que el abogado Castillo Alba. Es importante destacar cómo lo hace la miembro instructora en el informe en el punto 3.41 al referir que la señora Rocío Sánchez en otra entrevista periodística reconoció que en el año 2023 declaró como testigo a favor del abogado José Luis Castillo Alba, quien venía siendo investigado por el tema Cuellos Blancos. Una de las estrategias de la denunciante fue desacreditarme ante diversos medios de comunicación, medios de prensa, refiriendo que había un colaborador eficaz, que había dicho que mi nombramiento como fiscal suprema en el año 2013 se debía a la influencia de José Luis Cavazo. Y por eso, dice, yo había nombrado a Sandra Castillo como instrumento de interferencia porque aseveraba que yo quería tener acceso a las carpetas y audios que según ella me comprometían. Luego de las investigaciones en distintas instancias se habría determinado que este hecho correspondió a una estrategia al presentar a José Luis Cavazo como el Pepe Lucho, que reiteradamente aparece en los audios e imágenes de videovigilancia del caso Cuellos Blancos del Puerto, cuando las investigaciones habrían revelado a nivel fiscal que el Pepe Lucho era nada menos que el doctor José Luis Castillo Alba. Es importante destacar que con fecha 2 de octubre del 2020, en mi calidad de fiscal de la Nación en ese entonces, remití un oficio, el oficio 151 que he presentado. Este oficio lo remito y lo presenté en la etapa de presentación de pruebas. Lo remití ¿a quién? Al doctor Pablo Sánchez, que era el coordinador general del equipo Cuellos Blancos. Y aquí le explico, le digo que existiendo especulaciones respecto a información propalada en ciertos medios de prensa, insinuando que existiría un presunto aspirante a colaborador eficaz que me vincularía con hechos objetos de investigación, y a fin de evitar que continuaran esas especulaciones, le solicito que esa carpeta fiscal siga en conocimiento de la doctora Rocío Sánchez. Vale decir, nunca, ni la doctora Sandra Castro ni yo, nunca tuvimos acceso a esa carpeta, jamás. Asimismo, es importante destacar que obra en autos el informe 01-2022 presentado por la doctora Magali Quirós, coordinadora del equipo especial en ese entonces, y que presentó a su coordinador, el doctor Díaz Cabello, en donde le dice que al reemplazar a Rocío Sánchez el 8 de marzo del 2021, recibió solo 5.684 audios transcritos de los 63.125 existentes, y que todos los plazos para ejecutar la interceptación de las comunicaciones estaban vencidos. Podemos apreciar también a fojas 29 del informe el cuadro donde se consigna que la fiscal Rocío Sánchez abrió tan solo 3 carpetas fiscales desde el 1 de julio del 2018 hasta el 28 de febrero del 2021. 3 carpetas fiscales. Debiendo resaltar en el punto 542 del informe que ella justificó en su declaración testimonial de fojas 1526 que su poca producción durante su gestión de 2 años y 7 meses se debía a que ella era una fiscal de crimen organizado y no de corrupción de funcionarios, olvidándose que la resolución de creación del equipo especial Cuellos Blancos, resolución 1550 del 2019, resolvió en su artículo primero conformar un equipo especial para que se aboque a dedicación exclusiva al conocimiento de investigaciones penales por los delitos de crimen organizado, corrupción de funcionario y conexos. Como dije al inicio del informe, no solo concluye
el inicio de este informe no solamente concluye por mi absolución de todos los cargos, sino que de modo implícito hace ver que las irregularidades que fueron cometidas por la denunciante, tal es así que en su segunda conclusión recomienda que se investigue la presunta desaparición de 2.577 audios del caso Cuellos Blancos, hecho que habría ocurrido durante la gestión de la denunciante. Por lo tanto, señores, solicito la aprobación del informe y se me absuelva de estos cargos. Es todo cuando tengo que informar. Gracias. Bien, a continuación su defensa técnica, le restan 15 minutos. Adelante. Sí, con su autorización, por favor, agradecería que me permitan compartir pantalla. Ya me han autorizado técnicamente, pero quiero contar con la aprobación de los miembros del Pleno para poder compartir pantalla en este momento y hacer una presentación visual. Adelante. Muchas gracias. Por favor, me confirman si es que se puede ver. Sí. Perfecto, muy amable. En concreto, por resolución del 23 de octubre del año 2023, se estableció y delimitó cuáles eran los cargos por los cuales se abría este procedimiento disciplinario en contra de la doctora Zoraida Ábalos Rivera. En primer lugar, se establece que existiría una presunta interferencia en las funciones del equipo de Constelación, que forma parte de la unidad de la DINANDRO. ¿Por qué? Porque se estaría requiriendo a este equipo que se entreguen todas las actas de recolección que habrían venido, que se habían generado con ocasión precisamente de la intervención telefónica del caso Cuellos Blancos. Ello en relación a un oficio que remite la doctora Zoraida Ábalos el 4 de septiembre del año 2020, denominado Oficio 137-2020. En dicho oficio se señala precisamente, o se ratifica que es la doctora Sandra Castro Castillo, quien es la fiscal recolectora, para precisamente recoger la información que venía trabajando el equipo de Constelación en el marco de lo que son los registros de las comunicaciones. De acuerdo a la imputación formulada, ese hecho estaría siendo calificado como una presunta interferencia, toda vez que la medida de intervención telefónica fue obtenida por el segundo despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en crimen organizado del Callao, que en esa oportunidad estaba a cargo de la ex fiscal Rocío Sánchez Saavedra, toda vez que la doctora Sandra Castro no formaba parte de esa unidad y se le estaba autorizando, de acuerdo a la imputación de cargos, para tener acceso a estas actas. Eso habría justamente podría ser calificado como un acto de interferencia. Ahora bien, sobre el mismo oficio 137-2020 se establece también un segundo cargo de imputación. Esto es ahora una supuesta interferencia ya en las actividades y en la labor fiscal que realizaba el segundo despacho a cargo de la doctora Rocío Sánchez. Toda vez que, siendo que la doctora Sandra Castro Castillo no formaba parte del equipo de fiscal de dicho despacho, siendo ajena a ese despacho, se le estaría permitiendo recoger información de carácter reservada y sensible que guarda relación precisamente con las carpetas de investigación que vienen siendo tramitadas en esa fiscalía y que resultan precisamente de las evidencias que se pueden recoger por parte del registro de comunicaciones a través de las escuchas telefónicas. Vemos que como elemento central o el único evento generador de los dos cargos es el oficio 137 de 2020. ¿Cuál era el propósito del oficio 137 de 2020? Y muy preciso lo voy a hacer luego de lo que ya ha establecido con extensión la doctora Ábalos. El único propósito era la ratificación de la doctora Sandra Castro Castillo como fiscal recolectora para el caso de los Cuellos Blancos, oficio dirigido por el entonces jefe de la DINANDRO, justamente el coronel Víctor Tuesta Castro. Ahora bien, en cuanto a la delimitación de lo que eran los cargos, el cargo A de la presunta interferencia en las labores de Constelación se construye en función que el protocolo de actuación precisamente para el registro de las comunicaciones establece que solamente puede participar como fiscal recolectora la persona que ha sido designada por la fiscal
que ha obtenido precisamente la autorización judicial para el registro de las comunicaciones. Y siendo que no se contaba con certeza en cuanto a la vigencia de las autorizaciones que se habrían dado, en particular la doctora Sandra, perdón, la ex fiscal Rocío Sánchez respecto a Sandra Castro Castillo, existía justamente una incertidumbre para poder saber si ella en efecto al momento del oficio del 4 de septiembre del año 2020 contaba con la condición de fiscal recolectora para la intervención telefónica obtenida por el despacho de la ex fiscal Rocío Sánchez. Ahora bien, sobre el cargo B, se señala de que la intervención de una fiscal ajena al despacho de la doctora Rocío Sánchez, quien tenía capacidad de poder obtener información resultante de las intervenciones telefónicas y que guardan estrecha relación con las carpetas fiscales que venían siendo tramitadas por el segundo despacho, interfería lo que eran las labores de independencia, imparcialidad e incluso reserva de la información con la que se tienen que tramitar las investigaciones en dicho despacho. Investigaciones que están vinculadas al caso Cuellos Blancos. Ahora bien, durante casi un año de lo que se ha tramitado este procedimiento disciplinario, teniendo como antecedente además un año anterior de la investigación preliminar, como precisamente enumera el informe final de instrucción, se han encontrado pruebas de descargo de importante relevancia, tanto de carácter documental como también de carácter testimonial. En primer lugar, se ha podido recabar un oficio precisamente emitido por personal de la DIRANDRO, donde señalan expresamente desde cuando la fiscal Sánchez Saavedra había autorizado, informando a dicha unidad, que era la doctora Sandra Castro Castillo, su fiscal recolectora, tanto para el caso Casanuelas de Richport, que es el caso antecedente del caso de los Cuellos Blancos, así como el propio caso Cuellos Blancos. Y es ahí que ese mismo documento establece que primero, recién se deja sin efecto la designación de la doctora Sandra Castro Castillo por parte de la ex fiscal Rocío Sánchez a través de una comunicación, de una providencia 20 del 2020, del 17 de diciembre del 2020, donde ustedes van a poder ver justamente acá en la presentación, que es suscrito por la propia señora Rocío Sánchez y por la cual comunica a la DIRANDRO que desde esa fecha, nuevamente repito, 17 de diciembre del año 2020, la designación de la doctora Sandra Castro Castillo en su calidad de fiscal recolectora para el segundo despacho, para el caso de los Cuellos Blancos, regía a partir de la fecha de la emisión de dicha providencia. Esa providencia además fue remitida, como menciono, precisamente como parte de un oficio que el segundo despacho envía a la DIRANDRO. Además también, incluso, el personal policial de la DIRANDRO ha hecho una relación pormenorizada desde cuando la doctora Sandra Castro Castillo, por designación directa de Rocío Sánchez para sus casos y la intervención telefónica obtenida en el caso de Cuellos Blancos por su despacho, había sido designada. Y esa designación justamente es desde el 1 de febrero del 2018. Entonces, se tiene con claridad que durante el periodo de tiempo que la doctora Sandra Castro Castillo fue fiscal recolectora del despacho de la doctora, de la doctora Rocío Sánchez, por designación de ella para recoger precisamente, para hacer la recolección de las actas de intervención de los casos que ella llevaba en el marco de los casos Cuellos Blancos, va desde el 1 de febrero del año 2018 hasta el 17 de diciembre del año 2020, de manera ininterrumpida. ¿Cuándo se da el oficio? Estamos hablando del 4 de septiembre del año 2020, 3 meses antes que la doctora Rocío Sánchez dejara sin efecto la designación. Primero, así que la doctora Sandra Castro siempre fue, y se cuenta con certeza que siempre fue la fiscal recolectora precisamente para ese despacho. Ahora bien, incluso el año 2024, como parte precisamente de la información que se ha recogido, es que la fiscal Quirós Caballero, quien sucedió a la doctora Rocío Sánchez, establece y documenta además que durante todo el periodo de tiempo, con posterioridad a la emisión del oficio, nunca hubo
un cese en el trabajo de Constelación y nunca hubo una interferencia o ninguna afectación en el intercambio de información y las coordinaciones que se dieron para precisamente recolectar las actas de intervención del caso de los cuellos blancos. Es decir, que está corroborado por la tramitación de los resultados y la entrega constante de información que el oficio de 4 de septiembre del 2020 nunca tuvo ningún tipo, ni propósito de interferencia, así como tampoco generó ningún tipo de problema en la actuación del trabajo del equipo Ladirandro, quien siguió alimentando de información a la investigación a cargo del despacho de la doctora Rocío Sánchez Saavedra. Así también es importante señalar con respecto al segundo cargo, que era acerca de la presunta interferencia que se habría dado por la participación de una fiscal ajena al despacho de la doctora Rocío Sánchez. Es importante tomar en cuenta, y lo dice también el informe final de la entonces miembro instructora, que la doctora Sandra Castro Castillo, el año 2017, es designada para el primer despacho de la FECOR del Callao. Cuando la doctora Rocío Sánchez la designa precisamente como su fiscal recolectora para el caso de los cuellos blancos, estamos hablando del 1 de febrero del año 2018. Es decir, ese acto de designación, reconociéndola como fiscal recolectora, era cuando ya la doctora Sandra Castro Castillo no formaba parte de su despacho y tenía un despacho propio que también formaba parte de la FECOR y que también investigaba los casos de los cuellos blancos. Es decir, es ella la que habilitó precisamente la participación de una fiscal ajena a su propio despacho para que, en la medida del apoyo que se realiza y está autorizado por los propios protocolos de actuación para precisamente intervenciones telefónicas, se apoya en la doctora Sandra Castro Castillo para que actúe en su calidad de fiscal recolectora para estas intervenciones telefónicas. La pregunta es, ¿cómo puede haber una interferencia en el trabajo del despacho de la doctora Rocío Sánchez Saavedra cuando es ella misma la que autorizó la incorporación, el apoyo y el trabajo en conjunto con la doctora Sandra Castro Castillo, a pesar que ésta formaba parte de un despacho distinto? Situación además que lo permite la propia norma procesal, situación que lo permite además los propios protocolos, toda vez que permite diferenciar entre el fiscal que obtiene la medida y el fiscal recolector que participa en la ejecución de la medida. Con ello también se puede revelar que nunca hubo una interferencia en el trabajo del propio despacho de la doctora Rocío Sánchez Saavedra luego de la emisión del oficio del 4 de septiembre del 2020. Es más, por información obtenida precisamente por la Junta Nacional de Justicia, se ha podido llegar a la razón documental que el propio personal administrativo del segundo despacho ha dado cuenta respecto al recojo de información que seguía alimentando la doctora Sandra Castro Castillo luego del oficio de septiembre del año 2020, en la que constantemente le siguió entregando documentación a la doctora Rocío Sánchez Saavedra. Sin embargo, ella supuestamente consideraba que era una persona ajena que se estaba interfiriendo en su investigación. La pregunta es, ¿cómo alguien que interfiere en la investigación proporciona a la persona quejosa de información importante y subsistente para sus investigaciones? De la propia documentación que ha sido recabada en el propio procedimiento disciplinario, existen más que suficientes pruebas de descargo que pueden revelar precisamente que en ninguno de los casos hubo ni una interferencia al trabajo del equipo de Constelación, como tampoco lo hubo para el trabajo del propio despacho que en ese entonces estaba a cargo de la doctora Rocío Sánchez. Es más, de forma subsistente, las declaraciones de los diferentes fiscales integrantes del equipo especial, el caso de los cuellos blancos, que además es un equipo que está constituido por las tres instancias del Ministerio Público, nivel provincial, superior y supremo, e incluso abarca también las funciones del área de denuncias constitucionales adscrita a la Fiscalía de la Nación, han declarado de manera uniforme en el procedimiento disciplinario que siempre la fiscal recolectora, desde el inicio de las investigaciones del caso de los cuellos blancos, para todas las fiscalías siempre fue la doctora Sandra Castro Castillo. El propio informe final de instrucción, luego casi un año del procedimiento y de las indagaciones, ha concluido que la doctora Sandra Castro Castillo siempre fue la fiscal recolectora desde el 1 de febrero del año 2018 hasta el 17 de diciembre del año 2020.
el oficio del 4 de septiembre en ningún caso supuso un tema de interferencia, porque finalmente lo único que hacía era ratificar la designación de la fiscal Rocío Sánchez, quien, de acuerdo a la norma, era la que correspondía hacer la designación y que además había comunicado oportunamente quién iba a ser su fiscal recolectora. Y durante el tiempo que se emitió precisamente ese oficio, la doctora Sandra Castro Castillo siempre fue la fiscal recolectora precisamente de la doctora Rocío Sánchez, quien es la que promovió precisamente la denuncia que da origen a la investigación preliminar y que finalmente también es el antecedente de este procedimiento disciplinario. Los argumentos de exculpación están argumentados y además detallados en el propio informe final de instrucción, en la parte razonada y valorada precisamente del resultado de la información de los medios de prueba. Y es ahí que nosotros, en base a ello, nos remitimos también a las propias conclusiones de este informe final de instrucción, que es en cuanto a la solución de los casos con respecto a la presunta interferencia en las labores y funciones del equipo de la DIRANDRO, y también acerca de las conclusiones en las cuales acreditan que no ha habido ningún tipo de interferencia en cuanto a la forma de trabajo y a la tramitación de las investigaciones que se seguían por ocasión del caso de los blancos a cargo del segundo despacho. Y por eso, una vez más, reiterando el pedido formulado por la doctora Zoraida Ábalos Rivera, también solicitamos que se absuelva a la doctora precisamente de los cargos presentados y delimitados por la resolución del 23 de octubre del año 2023 y se le absuelva precisamente de los mismos. Con ello culmino. Bien. El señor Tábaro tiene alguna pregunta que formulamos. El señor de la Puente. Ninguna, señor presidente. Adelante. Buenos días, abogada Valcárcel. Me gustaría hacerle una pregunta. Se ha marcado como línea de tiempo la emisión del oficio 137-2020-MP-FN del 4 de septiembre del 2020 y la conclusión de la designación de Sandra Castro Castillo como fiscal recolectora con providencia 20-2020 del 17 de diciembre de 2020. En autos, obra la resolución de la Fiscalía de la Nación número 983-2020-MP-FN, justamente del 7 de septiembre del 2020. ¿No? Vale decir, esa línea de tiempo que se ha descrito como tesis de defensa, hay un acto administrativo que implementa, ¿no?, 2 despachos fiscales y además designa como coordinadora de nivel a la fiscal Castro Castillo. ¿Nos podrían explicar cuál fue la motivación de estas designaciones, por favor? Sí, doctor, por favor, antes que le traslade precisamente a la doctora Zoraida Ábalos para que explique precisamente ese acto, justamente esa decisión que adopta ella en su calidad de solamente quiero hacer una precisión. La línea de tiempo tiene que estar marcada desde el 1 de febrero del año 2018, en la fecha del primer pedido por la doctora Rocío Sánchez Saavedra, comunica al equipo Constelación a través de un proveído en la que designa formalmente a la doctora Sandra Castro como su fiscal recolectora para el caso de los cuellos blancos. Esa designación ha sido de forma continua y permanente hasta el 17 de diciembre del año 2020. El oficio del 4 de septiembre es un acto que se sucede en el marco de esa línea de tiempo. Entonces sí es importante tomar en cuenta que tenemos hechos que son antecedentes o previos a la emisión del oficio, pero que guardan relación precisamente a la labor como fiscal recolectora y que tienen sentido porque es lo que deja sin efecto posteriormente la doctora Rocío Sánchez recién el 17 de diciembre del año 2020. Con esa precisión, por favor, con su autorización, le cedo el uso de la palabra a la doctora Zoraida Ábalos. Señor presidente, con su venia, ¿me permite? Adelante. Mire, la pregunta. A ver, como he explicado, este oficio es del 4 de septiembre del 2020, ¿no? Y efectivamente el día 7 hay una resolución. También habrán escuchado a lo largo de mi explicación que los diversos fiscales de diversas instancias provincial, superior y supremo se quejaban porque la doctora no mandaba los audios, no daba cuenta de los reiterativos que le daban y los fiscales tenían plazo.
Entonces, ¿y cuál era su excusa cuando nos reuníamos? Porque como era un equipo especial, era un solo caso, nos reuníamos. Ella decía que tenía mucho trabajo. Nadie podía ver sus carpetas, porque nadie puede entrar a la carpeta de un fiscal provincial, nadie puede revisar sus carpetas. Mucho trabajo y no podía avanzar. Razón por la cual dijimos, vamos a crear para agilizar esa primera instancia. Esa primera instancia era vital, porque ahí estaban los audios y ellos tenían que darnos, surtir de ese informe a todas las demás instancias. Entonces vamos a crear 2 fiscalías más para que sean 3 provinciales, haya más fluidez y así podamos avanzar más rápido y cumplir los plazos. ¿Qué pasó? Que en ese interín, días antes, a la doctora Rocío Sánchez sale por un medio de prensa que le abren una investigación tanto a nivel fiscal como a nivel de junta, porque había estado dando información a un abogado que trabajaba, creo que en el Congreso del Partido Morado, y le abren una investigación. Razón por la cual cuando yo formo este equipo y necesitaba tener en esa instancia nada más un coordinador para la parte administrativa, no la puedo nombrar a ella porque estaba con un proceso. Y se le nombra a Sandra porque era la más antigua. Sandra y Rocío fueron las más antiguas. Es más, si ustedes han leído ese informe podrán ver que una de las razones por las cuales dice se le nombra a Rocío y todos los fiscales la reconocían era porque ella había conocido ese caso desde el 2017 como recolectora. Era la que tenía todas las intercomunicaciones, las tenía en mente. Por eso es que yo decido poner, pero eso estaba dentro de mis facultades. Y cuando la doctora Sandra asume el cargo de coordinadora de primera instancia, es donde surge el problema porque la doctora Rocío no quiere entregar carpetas, porque ella decía que tenía muchas carpetas y ya les he explicado que ahí ha quedado documentado en el expediente que solamente tenía 3 carpetas. 3 carpetas en 2 años, 7 meses. Entonces, no sé si he dado respuesta a su pregunta, si algo más tengo que aclarar. Gracias, administradora, muy amable. Señor Chandoví, ¿tiene alguna pregunta que hacer? Sí, con su venia, señor presidente, para la doctora Zoraida Ábalos. Quisiera preguntar cuáles fueron las razones por las cuales autorizó al entonces fiscal Sandra Castillo para que también pudiera recabar transcripciones de los audios de los casos de los Cuello Blanco del Puerto. Señor presidente, con su venia, las razones son las que acabo de explicar. O sea, yo cuando mando el oficio 137, yo no la nombro, señor, yo ratifico que ella es la única. Acuérdense que hay un oficio de la doctora Rocío Sánchez del 1 de febrero del 2018, cuando empieza el caso Cuellos Blancos. O sea, y hay otro oficio del doctor Pablo Sánchez, que era fiscal de la Nación, que cuando lleva la carpeta 19, que está muy ligada a la carpeta 5, que es la carpeta madre, también la nombra a ella. O sea, no es que con el oficio 136 yo la estoy nombrando, yo estoy ratificando lo que por el principio de primacía de la realidad ya se daba. Ella era la única, ojo. Al equipo de constelación no podían entrar más personas, porque eran carpetas muy reservadas y había que respetar no solamente la reserva, sino la confidencialidad. Es por eso que el coronel dice, ¿qué está pasando acá? Para poder nombrar a una persona hay un protocolo, que es un protocolo de instituciones, el protocolo participado no solamente el Ministerio Público, Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, ¿no? Entonces, es por eso que ella, lo que yo les repito, lo que yo digo en ese oficio es, reitero, tú eres la única, ¿no? Además, a la fecha que yo mando el oficio, seguía vigente el oficio de la doctora Rocío Sánchez, que la había nombrado. Ella la nombra en el 2018 y recién la deja sin efecto su oficio en diciembre del 2020, 3 meses después de la expedición de mi oficio. Sí, doctora Zoraida Ábalos. Antes que usted autorizara a la señora Sandra Castillo a recolectar esta documentación, dicha fiscal ya estaba relacionada con este caso, los Cuellos Blancos del Puerto, ¿había participado del mismo? No le entiendo la pregunta, ¿me la repite, sí, por favor? dice, antes de que usted autorizara a la señora Sandra Castillo a recolectar esta documentación de la que han hablado, ¿dicha fiscal ya estaba relacionada con este caso de los Cuellos Blancos? Con el caso de los Cuellos Blancos del Puerto, ¿había participado del mismo? Primero que yo con ese oficio, no es que la nombro, yo lo que digo, reitero que ella es, punto 1. Punto 2, por supuesto, la doctora Rocío Sánchez y la doctora Sandra Castro vieron el caso de Cuellos Blancos
a raíz de que estaban investigando en el año 2017 a una organización criminal en el Callao llamada Rickford, que no recuerdo. Esa carpeta es la que da lugar cuando se evidencian que hay autos que comprometen a magistrados y a altas autoridades, da lugar a la carpeta madre 5, que es la carpeta de Cuellos Blancos. Por lo tanto, la respuesta es sí, ambas estaban llevando el caso Cuellos Blancos desde un inicio. Muy bien, doctora. Finalmente, doctor Consueña, ¿se ha iniciado contra usted alguna investigación fiscal por los mismos hechos que denunció la ex fiscal Rocío Sánchez Saavedra? Y, de ser el caso, ¿cuál es el estado de esta investigación? Nunca se me inició, señor. La doctora Rocío Sánchez se paseó, hizo tour mediático durante mucho tiempo, diciendo que mi nombramiento se lo debía al señor Cabaza y que había un colaborador eficaz. Por eso he explicado que como quiera, que ella dijo eso, yo jamás me metí en esa carpeta, y por eso es que le mando el oficio al doctor Pablo Sánchez diciéndole, a fin de evitar especulaciones, tú como coordinador general ordena que ella se quede con esa carpeta, que no pase ni a Sandra ni a nadie, ella la deja. Y también que haga sus actos de corroboración, que es lo normal. Pues señores, les acabo de explicar que en el 2023, fíjense cuántos años ha estado con esta narrativa, en el 2023 un fiscal de FECOR ha archivado el caso, y lo digo porque he pedido por transparencia, ¿no? Ha archivado este caso porque no hay ni un acto de corroboración, no han encontrado ninguna evidencia, nunca, y solamente era el dicho de esta persona. ¿Quién era el colaborador eficaz? También lo dice el informe. El colaborador eficaz de la señora Rocío Sánchez había sido nada menos que el doctor Castillo Alba. Y también hemos explicado en el informe, y lo he dicho, de que la señora Rocío Sánchez está siendo investigada por encubrimiento personal en una investigación contra el señor Castillo Alba, ¿no?, por caso de Cuellos Blancos, y que también ha ido a declarar como testigo a favor del señor García. Muy bien, eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Señor Cercovic, ¿alguna pregunta? No, señor presidente. Bien, no habiendo más preguntas, morar ha concluido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señores.